Una buena tarde para todos. Los saluda Liliana Gaitán del programa de egresados de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos a 9 de septiembre del año 2024 en una nueva masterclass donde desde la facultad traemos a egresados expertos en determinadas temáticas para que compartan ese conocimiento con otros actores de la comunidad académica, tanto de la universidad como en diferentes organizaciones del país, como en este caso que nos comentaba la profesora Liliana, que tenemos aquí estudiantes y docentes de la UPTC. Entonces, muy bienvenidos a los colegas de Ingeniería de Minas de la UPTC, a Liliana y a sus estudiantes. Bien, para arrancar, antes de presentar a Natalia, quiero leer un fragmento de la parte inicial de lo que en la Facultad de Minas denominamos el Manifiesto de Ingeniería para la Vida, un documento donde lanzamos y oficializamos el compromiso que tenemos desde la facultad y desde la enseñanza de la ingeniería en términos de la vida, ¿cierto? De la vida en los territorios. Entonces vamos a leer. Perdónenme un segundo que me está entrando acá gente. Bueno, dice, es evidente que los grandes desafíos que nuestras sociedades enfrentan actualmente, transición energética, cambio climático, desigualdad social, pandemias, etcétera, son de carácter sistémico, es decir, que emergen de la complejidad de procesos globales interconectados, dinámicos e interdependientes, de los cuales solo somos una parte. Estos desafíos son de dimensión ecológica, en consecuencia con el carácter de nuestro hogar como un sistema vivo, y corresponden a problemas de alcance planetario que emergen en gran parte de nuestro apremio por perturbar sistemas complejos de manera cada vez más significativa, sin tener la habilidad o la intención de entender las posibles repercusiones sistémicas de esas perturbaciones. En el fondo, estamos ante una crisis mundial de perspectiva. La cultura dominante ha heredado una cosmovisión mecanicista que percibe al mundo como una máquina a la que la ciencia debe extraerle secretos, para que la ingeniería explote sus recursos y posibilite que algunos sectores sociales persigan la ilusión del crecimiento infinito de economías de mercado impulsadas por el consumismo. Hoy es claro que esta forma de ser no es sostenible en un mundo finito y que está llevando a muchos sistemas vivos e incluso a la civilización misma en dirección al colapso. Enseguida les pongo acá el enlace para que puedan acceder al manifiesto y lo puedan, digamos, revisar en mayor detalle. Para hablar de esto, ese reto que nos planteamos desde facultad, pues invitamos a Natalia Cano, que es, no estoy compartiendo pantalla, solamente lo estaba leyendo. Invitamos a Natalia Andrea Cano Londoño, que es representante justamente de eso que acabo de leer. Ella representa en su esencia de su ejercicio profesional lo que para nosotros significa trabajar en una ingeniería para la vida. Natalia es egresada de pregrado de nuestra universidad, de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, del programa de Ingeniería Biológica. Posteriormente hace su maestría en medio ambiente y luego hace su doctorado en recursos hidráulicos también con nosotros. Entonces, Natalia es en toda su formación académica de nosotros, pues de la Universidad Nacional, es sello UNAL, y ahora Natalia se encuentra en Holanda haciendo un postdoc. Natalia justamente es experta en análisis de ciclo de vida y en análisis de ciclo de vida, perdón, y economía circular. Y hoy trabaja haciendo su investigación postdoctoral en la Universidad de Twente, no sé si se dice así, en Holanda. Entonces, Natalia, te damos la bienvenida. El espacio es todo tuyo. Vamos seguramente a disfrutar muchísimo todo lo que nos vas a compartir acá y aprenderemos mucho con certeza. Muchas gracias, Nati. Adelante. Lili, muchísimas gracias por la invitación, la presentación. Me encanta esta iniciativa
que se está haciendo desde la Facultad de Minas del programa de egresados. Y también me gusta mucho que otras universidades, otros institutos también se puedan unir a estas masterclass que está organizando la Facultad de Minas. Muchas gracias a todos por estar acá. No sé cómo se maneja la dinámica de la presentación, pero me gustaría de pronto que si tienen alguna inquietud o algún aporte a medida que yo vaya hablando, también es válido. ¿Es posible, Lili? Como de Sí, pronto para claro, hacer pueden interactivo. usar tanto la manito de abajo para pedir la palabra o comentarios en el chat y luego los leemos. ¿Sí? Correcto, La idea es correcto. que Nati nos presente y vamos de pronto tomando nota de las preguntas que nos vayan surgiendo para no estarte interrumpiendo con demasiada frecuencia. Más bien tú en determinados momentos haces pausas para abrir preguntas, pero que no te tengamos pues que interrumpir con muy frecuentemente. Gracias, Claro Nati. que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, el día de hoy hice esta presentación como una mirada a esa economía regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre economía circular, economía regenerativa y cómo funciona la economía regenerativa? Nace a partir de una necesidad inminente que es la transgresión de los límites planetarios, que vamos a hablar un poco de esto. Una breve presentación sobre mí, aunque ya Liliana lo explicó súper bien. Soy Sello UNAL, hice mi pregrado en Ingeniería Biológica en la Universidad Nacional, todo en la sede de Medellín. Mi maestría también en Medio Ambiente y Desarrollo, el doctorado también lo hice allí. He tenido la oportunidad de estar en la Universidad de Queensland, eh, en el Minerals, Sustainable Minerals Institute, también en la Universidad de Ghent y ahora pues como en la Universidad de Twente. He tenido la oportunidad eh, de ser docente desde el año 2014, incluso cuando he estado por fuera del país. Y bueno, los temas que vamos a abordar el día de hoy es como los límites planetarios como problemática planetaria. El principio base de la economía circular para hacerle frente o para subsanar esos límites planetarios, la economía regenerativa como como una solución a las falencias que de pronto la economía circular no logra cubrir, el análisis de ciclo de vida ambiental, social y económico, otros métodos y aplicaciones. Si me dicen si voy muy rápido o algo así, por favor, con toda confianza me lo dejan saber. No sé si han escuchado antes sobre límites planetarios. Básicamente, los límites planetarios eh, son nueve fenómenos que se definieron por allá en el 2009, un grupo de científicos liderado por la Universidad de Estocolmo, por el Instituto de Estocolmo. Un grupo de científicos en el 2009 dijeron como, venga, sí, estamos hablando, por ejemplo, de cambio climático. Hace unos años era súper álgido el tema de la destrucción de la capa de ozono, pero realmente no solamente es la destrucción de la capa de ozono, no es solo cambio climático, unos fenómenos que pueden comprometer la vida del ser humano en el planeta. Entonces, ellos definieron, pues, de base científica, muchísimas investigaciones, que hay nueve fenómenos en el planeta que tienen unos límites y que si el ser humano sobrepasa esos límites, ya se empieza a ver comprometida la vida en el planeta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cambio climático, vemos entidades nuevas que básicamente es como nuevos compuestos que el ser humano incorpora al planeta, como por ejemplo los plásticos y todos los elementos refinados de los plásticos, la destrucción de la capa de ozono, bioaerosoles, la acidificación del océano, los ciclos biogeoquímicos. Es súper importante que pues, todos
tenemos que ver con esta parte de la transgresión de los ciclos biogeoquímicos, nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno y el fósforo se utilizan generalmente para fertilizantes sintéticos, para garantizar pues como esa seguridad alimentaria. Tenemos el uso del agua, tenemos el uso del suelo y la integridad de la biosfera, ¿cierto? Entonces, estos límites planetarios, la parte verde es como estamos en una zona segura. Si está en amarillo es como, venga, podemos estar en una zona de incertidumbre y si está en naranja es porque ya los transgredimos, es porque estamos en una zona de riesgo. Esto es a nivel planetario, pero también se puede ver a nivel de país cómo está pues como cada país contribuyendo a esos límites planetarios. Entonces es muy paradójico ver lo siguiente. Tenemos aquí un ejemplo de Estados Unidos como país desarrollado, Colombia, país en vías de desarrollo. En la parte externa podemos ver los mismos límites planetarios, la parte ambiental, las emisiones de CO2, ciclo biogeoquímico del fósforo, del nitrógeno, pero aquí en el centro, concéntricamente, vemos los indicadores sociales. Entonces, ¿qué pasa con esta gráfica? Lo que yo quiero es minimizar esa transgresión de los límites de afuera, pero que estos límites o estos indicadores sociales estén lo más alto posible, porque son indicadores positivos. Dentro de los indicadores sociales tenemos, por ejemplo, la educación, la equidad de género, la salud, el acceso a agua, a energía, etcétera. Entonces podemos ver cómo los indicadores sociales para un país como Estados Unidos son súper buenos, pero a costa de una transgresión de esos límites planetarios. Es como que si aumentamos calidad de vida, es como a partir de la satisfacción de las necesidades de la sociedad por unos bienes y servicios, pero para producir esos bienes y servicios, entonces necesitamos toda una industrialización detrás que conlleva a un detrimento ambiental. Si lo comparamos con Colombia, podemos ver que Colombia ambientalmente está súper bien, pero en los indicadores sociales todavía le falta mucho. Entonces, aquí el reto es como, hey, queremos como alcanzar y mejorar estos indicadores sociales, es decir, tener los indicadores sociales, por ejemplo, de Estados Unidos, pero con los límites planetarios, con los valores que presenta Colombia. Entonces, ese es el reto, como mejorar esos indicadores sociales sin transgredir los límites planetarios, que en otras palabras es como armonizar esa dimensión ambiental, social y económica. Esta gráfica me gusta mucho porque muestra como el punto ideal hacia dónde debemos llegar. En el eje Y tenemos como esos indicadores sociales que como dije, lo óptimo es que estemos en lo más alto posible y tenemos la transgresión de esos límites. Por ejemplo, vemos países como India, indicadores súper bajitos, pero obviamente una transgresión de esos límites también súper bajito. Estados Unidos, excelentes indicadores, pero es el que más transgrede esos límites planetarios. Y lo óptimo es estar en esta esquina. Aquí es donde nosotros debemos estar, como en esa armonización ambiental, social y económica. Aquí vemos la evolución de esos límites planetarios desde el año 2009, que fue donde se dio origen a esos límites. En el año 2009 se establecieron siete límites, siete fenómenos. Solamente se habrían transgredido tres, que era la integridad de la biosfera, como la inserción de especies genéticamente modificadas y el ciclo del nitrógeno. Ah, bueno, aquí también vemos que el cambio climático está en una zona de riesgo. En el 2015, cuatro límites se habían transgredido. Fue el ciclo del fósforo. Y para el 2023 ya se habían medido 9 fenómenos cruzando 6, porque este de entidades nuevas, que es la parte como de los plásticos y todo lo que, como todos esos productos provenientes de refinerías, etcétera, se toma como nuevas entidades. Entonces ya hemos cruzado 6. Y sí, básicamente siempre nos enfocamos como en cambio climático y nos olvidamos de todos estos otros
fenómenos que son importantes para el planeta. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo hacer que los procesos industriales no transgredan esos límites planetarios? Porque básicamente, aquí como lo vimos en este ejemplo, los países industrializados, que es básicamente, sí, por la industria, por el modelo de desarrollo económico industrial que estos países presentan, es donde se genera más transgresión. Entonces, la industria es uno de los principales causantes. ¿Cómo hacer que esos procesos industriales no transgredan esos límites planetarios? Uno podría decir, ah, bueno, pues optimicemos la industria, como optimicemos procesos productivos, optimicemos toda esa cadena de suministro y toda esa cadena de valor. Entonces, ahora la pregunta, ¿cómo podemos optimizar esas cadenas de suministro y valor en procesos industriales? Se han lanzado muchísimas iniciativas a nivel mundial, por ejemplo, el Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París es básicamente un acuerdo donde tenemos unas metas globales y unas metas nacionales voluntarias, pero hay otras estrategias que son mucho, que me permiten materializar, que no son tanto de metas, sino que son las herramientas, en este caso, para que las industrias puedan alcanzar, por ejemplo, las metas del Acuerdo de París o metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Entonces, dentro de esos tenemos el plan de acción para la economía circular. El principio base de la economía circular es el siguiente. Aquí tenemos, en estas primeras gráficas, tenemos una economía lineal. Básicamente, ¿en qué se basa un proceso productivo? Sea el que, cual sea, cualquier sector económico, llamemos minería, llamemos ganadería, llamemos textil, llamemos sector energético. Todos los procesos productivos parten de una obtención de materias primas que tienen un proceso de transformación para ser usadas, para ser manufacturadas y producir un bien y servicio. Ese producto entonces pasa a un transporte, a una distribución al usuario final. El usuario hace un uso, hace un consumo de ese producto y ya finalmente llega como pues esa disposición final. Pero todo este proceso productivo nosotros requerimos unas entradas, unos insumos. O sea, toda esta cadena de suministro me va a requerir, por ejemplo, agua, materias primas, energía, y son la transformación, es la transformación de esa materia prima a ese producto final, pues como la meta final de un proceso productivo. Sin embargo, en esa transformación se van a generar unas emisiones. Esas emisiones a la atmósfera, esos residuos que son vertidos al agua, al suelo y demás, es lo que me genera como que esos impactos ambientales. ¿Cuáles impactos ambientales? Los que, por ejemplo, muchos de ellos me contribuyen a todos estos fenómenos de límites planetarios como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la acidificación, la eutrofización, etcétera. Es así, básicamente este diagramita es una economía lineal en donde tengo materias primas, tengo mi producto principal, tengo unas salidas y ya paré de contar. Simplemente producción de bienes y servicios donde se tiene un uso y todos los residuos y demás llegan a un proceso de disposición final. En cambio, aquí en esta segunda gráfica vemos cómo esa economía circular, la meta, ¿cuál es? Aquí tenemos como en resumen todo este proceso productivo. ¿Cuál es la meta? Que en la fase de diseño nosotros podamos usar la menor cantidad de recursos posibles, es decir, hacer un uso eficiente y suficiente de la materia prima, que tengamos una transformación tan optimizada, una transformación casi al 100% de esa materia prima que no generemos residuos. Claro está que los procesos productivos no son ideales, no son 100% eficientes, siempre se van a generar unos residuos, pero entonces que cuando se generen esos residuos, bueno,
Cuando estemos hablando de esta fase de uso, cuando ya se manufactura el producto y estamos en la fase de uso, aquí el objetivo cuando el producto llega al usuario es mantenerlo el máximo tiempo posible en uso. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan los vasos de mermelada que uno encontraba en el mercado, te vendían la mermelada, te consumías la mermelada, pero los vasos quedaban como por 5 años más, pues porque se reusaban en la casa. O, es decir, se le dio otro uso. O tenemos un producto, un computador, que lo compramos, no sé, hace 5 años y le hacemos mantenimiento cada año con el fin de alargarle esa vida útil. Entonces hay muchísimas estrategias para alargar el máximo tiempo posible la funcionalidad de ese producto. Pero cuando ya ese producto ya no da más, por ejemplo, cuando el vaso en mermelada se quiebra, cuando el computador ya realmente es obsoleto, ya entonces llega a una fase de disposición final y la meta aquí es como que, hey, tratemos de reincorporar nuevamente esa materia, sea en el mismo proceso o en otros procesos productivos. Entonces, como, bueno, el vaso de vidrio que se quebró lo vamos a triturar y vamos a hacer, no sé, vamos a hacer otro tipo de botellas, o el computador lo vamos a desensamblar y vamos a sacar, por ejemplo, toda la parte electrónica interna para volverlo a reusar, o vamos a separar minerales y volver a meterlo dentro como una materia funcional. Entonces, básicamente, ese es el principio base de la economía circular. Aquí es como las metas que les acabé de decir de una manera un poco más gráfica. La meta principal, en cual sea el proceso productivo, sea cual sea el proceso productivo, la meta siempre es minimizar esas entradas, minimizar esas materias de energía. En la parte de manufactura, en la parte de procesamiento, en la parte donde se hace toda esa transformación de esa materia prima, optimizar, optimizar, optimización tecnológica, una optimización que me permita un uso una transformación más eficiente de esa materia prima para reducir al máximo entonces estos residuos. Entonces, así es como en las entradas minimizamos, en el proceso central de manufactura y de procesamiento optimizar, y en las salidas entonces reducir. Entonces, dentro de la economía circular, se están manejando ya las 9 Rs. Cuando yo recuerdo que hace unos 10 años solamente se hablaba de reusar y de reciclar, nada más, ya estamos hablando de rediseñar, como en la fase de diseño de un producto es donde se genera, donde se puede evitar más bien el 80% de los impactos ambientales que puede generar un producto o un servicio. Entonces, hacer rediseños nos pueden permitir minimizar esos impactos. Reducir entradas, reducir emisiones, reutilizar el ejemplo que les puse, por ejemplo, del vaso de mermelada, reciclar cuando ya no se usa más, cuando eso, por ejemplo, el vaso de mermelada se quiebra, renovar, recuperar, reparar, remanufacturar, volver a pensar, optimizando procesos productivos y demás. Y aquí tenemos, esta es como la fórmula más usada, porque yo creo que en la industria y desde la academia hablamos muchísimo de economía circular, pero siempre nos cuentan como la misma historia de siempre, como, bueno, economía circular es como que, bueno, y ni siquiera es la misma historia de siempre, es como simplemente metamos los residuos otra vez a la cadena productiva. No, como economía circular va más allá de reusar, va más allá de reutilizar, etcétera. Entonces, esta es como la fórmula más aceptada a nivel mundial para medir qué tan circular es tu proceso productivo. ¿Y qué tiene en cuenta? Hagan de cuenta que esta partecita es desde la obtención de materias primas hasta que yo tengo mi producto como tal, tengo mis entradas, tengo mis salidas. Como entradas,
puedo tener material que viene de otro proceso productivo, es decir, no es materia virgen que yo extraigo, es por ejemplo, si tengo otro proceso productivo y yo estoy reciclando, reusando, o sea, también de mi mismo proceso productivo, aquí entra todo ese material, el porcentaje que yo estoy como reutilizando, reciclando. Tenemos material virgen, material que sí se extrae, que proviene pues de la mina o de la extracción como tal. Y dentro de las salidas tenemos, porque recuerden, tenemos unas entradas, materia prima, agua, energía, y tenemos unas salidas, que obviamente mi producto principal es mi principal salida, pero que también va a tener unos residuos de esas emisiones. Esos residuos también pueden ser residuos que tienen un potencial de tener segunda funcionalidad, que tienen un potencial de incorporarse a otra cadena productiva o que tenga ese potencial de reincorporarse a la misma cadena productiva. A esto se indica este R2. Este R3 es como que para la recuperación de energía, porque no podemos hablar solamente de materia, sino que también hay energía, hay muchos residuos, por ejemplo, plásticos que se incineran y en el proceso de incineración entonces se puede recuperar energía para diferentes usos y ya definitivamente aquel material que no se puede hacer nada con él, entonces va a unos rellenos sanitarios como al relleno sanitario como disposición final. En forma matemática, uno puede ver aquí entonces como listo. El contenido de material reciclado que tiene toda mi materia prima que entra, el material virgen. Sin embargo, es súper importante que acá uno puede conseguir, uno puede meter en esta fórmula los impactos evitados de su proceso productivo. ¿Cómo así? ¿Qué impactos evitados? Los impactos evitados te dan créditos. ¿Qué pasa cuando yo reciclo, cuando yo le valorizo una corriente residual? Que, por ejemplo, supongamos que va a incorporarse a este mismo proceso productivo. ¿Qué pasa? Yo estoy evitando unos impactos por extraer material virgen. Entonces yo voy a tener como, yo dije, bueno, evitaste tanta cantidad de, no sé, de emisiones de gases de efecto invernadero y de huella de carbono. Entonces aquí puedes descontar esos impactos que tú estás generando por reciclar ese proceso. Lo mismo de la energía. Si usted recupera energía, hay unos créditos que usted está teniendo por evitar esos impactos de, no sé, de usar energía a partir de combustibles fósiles, incluso renovables, que también trae unos impactos ambientales. Y ya aquí tenemos pues el material que sí va, el remanente, lo que no sirve, que sí va pues como al relleno sanitario. ¿Cómo está la situación ahora? Pregunta, ¿tienen preguntas eh, hasta Nati, ahora? adelante, sí. Sí, Ah, no, yo era la misma que estaba hablando. Nati, ahorita no sé si lo vas a hablar un poco y con el último ejemplo que nos presentaste, empecé ya a ver ahí como el tema de la regeneración un poquito, ¿cierto? Entonces no sé si vas a hablarnos específicamente por qué entonces pasamos de hablar de economía circular a regenerativa. sí, Ya lo hablas, sí. ¿cierto? Ya sigue Perfecto. lo otro, sigue en dos diapositivas, ya hablamos de eso, como listo, ¿por qué economía circular y por qué la base es economía regenerativa? Ujú. Perfecto. No sé si Gracias, alguien Lilia. hasta acá ¿Alguna? tuviera alguna pregunta para Natalia, algún comentario. Bueno, Nati, entonces sigamos y Bueno, quienes vayan teniendo dudas, pues ahorita que hagamos una nueva pausa, nos cuentan, por favor. Adelante, Nati. perfecto. Entonces, ¿cómo es la situación ahora? ¿Qué es lo que tenemos? Por allá, la primera cumbre de la Tierra o de las Naciones Unidas fue en el año 72 y también fue como todo esto de límites del crecimiento. Teníamos
28,6 gigatoneladas de materiales como de extracción de minerales, de materiales, materia virgen. Eh, en el año 2000 pasamos a 54,9 gigatoneladas y miren cómo se ponen esto acá. En el año 2016 alcanzamos 89,9, que fue en el año 2016, la COP21 de París fue entre el 2015 y 2016, no estoy segura en cuál de los dos años, pero aquí tuvimos la Convención de las Partes en París, que fue donde se firmó el Acuerdo de París, fue en el año 2015 donde se firmó el Acuerdo de París, y mira que entre el año 2016 y el año 2021, que fue la COP26 en Glasgow, la famosa COP26, pasamos de 89 a 101. Se esperaría que por todas las medidas que se han tenido con todo esto del Acuerdo de París, de las metas nacionales, locales, regionales, se presentara una disminución, pero no fue así. Y se prevé que al año 2050, si seguimos pues como en este coso de consumo, en esta misma línea de comportamiento de consumo, vamos a llegar entre 170 y 184 gigatoneladas. Una de las premisas que se tiene acá entre el año 2016 y 2021 y 2023 es que se lanzó todo este boom de la transición energética. Y la transición energética y que está pues dentro de la cuarta revolución industrial con todo esto de la inteligencia artificial, la transición energética y demás, todo esto está demandando muchísimos minerales y generalmente son unos minerales muy estratégicos que requieren grande inversión de consumo de energía, de agua, donde no hay muchos yacimientos. Entonces es como algo paradójico porque la transición energética precisamente es para eso, para disminuir esos niveles de gases de efecto invernadero, principalmente en la fase de uso, pero nos estamos olvidando de otros fenómenos que también son importantes. En cuanto a la circularidad, en el año 2000, a nivel planetario, eso es consumo de recursos a nivel planetario, como vamos a medir, así como medimos el índice de circularidad para un proceso productivo, también se le mide al planeta. Entonces, en el 2018 era de 9,1, 2020 8,6, 2023 7,2. Entonces, estamos es como disminuyendo esa circularidad. La pregunta es como, ¿por qué? ¿Dónde están todas esas iniciativas? El plan de acción de economía circular que se lanzó desde la Unión Europea, desde Latinoamérica, la Estrategia Nacional de Economía Circular, que fue como en el año 2018, si no estoy mal. Entonces hay que mirar como, bueno, muchas normas, pero realmente no se están materializando. Eh, en un estudio teórico que estos mismos científicos hicieron, eso ya más a partir de modelación, se dieron cuenta que la implementación de estrategias de economía circular, las 9 Rs que les mencioné anteriormente, tienen el poder como de revertir ese impulso o disminuir esos límites que ya hemos sobrepasado. Por ejemplo, en cuanto a cambio climático, si implementamos esas estrategias de economía circular, podemos reducir hasta en un 145% esos niveles de límite, pasando de un nivel riesgoso a un nivel muy inferior. Por ejemplo, 190% para usos del suelo, para los ciclos del nitrógeno, para el ciclo del fósforo, para la acidificación del océano, etcétera. Entonces, en la mayoría de ellos se puede lograr una disminución, pero esto, y hay que tener mucho cuidado, es hablándolo desde la parte ambiental. Y básicamente esto es lo que aporta la economía circular. Sin embargo, sin embargo, esta noticia, y más que una noticia, fue como un desarrollo, pues después de muchas discusiones y muchos foros y muchas conferencias entre científicos, que la circularidad no necesariamente se traduce en sostenibilidad.
Es decir como es que mi proceso es 90% circular. Eso no significa que su proceso sea 90% sostenible. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes de hablar de circularidad, nosotros deberíamos de evitar hablar de circularidad. ¿En qué sentido? ¿Por qué se da la circularidad? Porque estamos generando como unos residuos, como unas emisiones. Entonces, como, venga, evitemos generar esos residuos, esas emisiones primero, y ya lo que no podamos reducir, porque les dije anteriormente, termodinámicamente, los procesos son irreversibles, no son ideales, siempre va a haber una generación de entropía, siempre se va a generar unas emisiones. No los podemos evitar 100%, pero sí minimizarlos muchísimo y ya lo que queda de residuos, sí hablar de circularidad. Ahora, la economía circular no es el fin, no es el fin no es la sostenibilidad es el fin. La economía circular es como ese medio, es como esa herramienta, es como ese caminito que me permite llegar a una sostenibilidad, pero la economía circular no es el fin como meta. ¿Por qué? Porque la economía circular solamente me va a hablar como de indicadores, por ejemplo, aquí yo solamente les mostré la huella de circularidad, pero también tenemos pues como unos indicadores, unas fórmulas para hablar de circularidad del agua, circularidad de masa, qué tan renovable es un proceso productivo, qué tanto materiales reciclables usa X o Y proceso productivo, nada más. Eso no es sostenibilidad. Entonces, ahora que sí, como, venga, sí, la economía circular contribuye a disminuir la transgresión de esos límites planetarios, es el medio, no es el fin. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar como circularidad con la parte de sostenibilidad? Entonces, allí es donde hablamos ya, de ahí nace el concepto de economía regenerativa. Entonces, la economía regenerativa es como esa respuesta directa al impacto que ha generado como el ser humano con la producción de bienes y servicios sobre el ecosistema, los recursos naturales, pero dándole un enfoque sostenible. Es decir, la economía regenerativa se basa en economía circular, pero dice como, venga, démosle ese enfoque sostenible, porque la idea no es reducir impactos, sino como regenerar sistemas que ya dañamos, como revertir esto. Y no solamente cuando hablamos de enfoque sostenible, es cuando estamos hablando de esa dimensión ambiental, de esa dimensión social, de esa dimensión económica. Como, ¿para qué es un proceso productivo? Obviamente, un bien, un servicio, ¿es para qué? Para satisfacer necesidades de la sociedad. Pero si un proceso productivo no es rentablemente económico, para todos los actores de esa cadena productiva, pues no tiene sentido. Entonces tiene que ser rentable económicamente. Y desde la parte ambiental, tenemos que reducir esos impactos y no solamente reducir, sino muchas veces también regenerar esos ecosistemas. Esta integración de la parte ambiente, sociedad, economía, es lo que nosotros tenemos pues como sostenibilidad, como entendemos como sostenibilidad. Ahora, la economía regenerativa, de una manera un poco más gráfica, es entonces la economía circular, todo lo que vimos de economía circular, que implementar la economía circular en tus procesos te permite que eliminar desechos, aumentar la eficiencia de recursos, mantener los materiales en uso el máximo tiempo posible, es decir, mantener la funcionalidad de esos materiales y desvincular ese crecimiento económico del consumo de recursos finitos, es decir, como que mis procesos sean mucho más renovables, de hacer esa transición de no renovables a renovables o sustitutos funcionales que los vamos a ver más adelante. Entonces, la economía regenerativa tiene las desventajas de la economía circular porque es la base, más evalúa la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social,
la sostenibilidad económica, que es reducción y regeneración de impactos ambientales, maximizar impactos sociales positivos, porque aquí hay algo que, bueno, lo voy a explicar más adelante, pero lo quiero aclarar desde ya. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, em, hasta hace 2 años básicamente se hablaba solamente de impactos negativos. Ahora se está tratando de inmiscuir, es como, venga, ¿qué impactos evitados? ¿Qué impactos usted está evitando? Por ejemplo, el reciclar o al utilizar energías renovables o al valorizar residuos. Desde la sostenibilidad desde la sostenibilidad social se habla tanto de impactos positivos como negativos. Y ya la sostenibilidad económica, que es como maximizar ese rendimiento económico. Entonces, de esta manera hay una integralidad. De esta manera, la economía regenerativa me integra economía circular con sostenibilidad desde una mirada holística. Eh, bueno, básicamente eso fue como la pregunta que me hizo Liliana anteriormente. Este es pues como un ejemplo de cómo la economía circular a lo largo de esa cadena productiva, desde extracción de materias primas, distribución, uso, con todas esas estrategias de economía circular puede lograr pues como esa armonización que la vemos más claro, la materialización en este gráfico, como, bueno, tenemos una dimensión ambiental, bueno, la parte de economía circular, ya más o menos con la fórmula que les mostré de huella de economía, se llama huella de circularidad, es como la general, ya se le pueden meter ciertas adecuaciones y se puede hacer para medir solamente la circularidad del agua, de la materia o energía. Con respecto a la sostenibilidad, es integrar métodos y cómo evaluarlos. Entonces, la sostenibilidad ambiental, hay metodologías como el análisis de ciclo de vida, Life Cycle Assessment. También se utiliza una herramienta económica para evaluar la sostenibilidad económica. Me sirve tanto para la parte económica como la ambiental, pero cuya base es ese análisis de ciclo de vida. Si ustedes ven, pues como que el análisis de ciclo de vida está como en todas las aristas, en todas las dimensiones, como desde la parte ambiental y desde la parte social. Mm, Desde la parte económica, yo siempre uso como, se llama Life Cycle Costing, que es como análisis de ciclo de vida de costos, cuyo fundamento es muy similar al del análisis de ciclo de vida. Y el análisis social, la parte social me parece súper difícil evaluarla, porque siempre hemos visto la parte social como muy subjetiva, como, bueno, la percepción de la gente, como hagámoslo con entrevistas, hagámoslo con unas como metodologías que son más cualitativas. En este caso, el análisis de ciclo de vida social me permite como cuantificar o como llevar esas necesidades o esas expectativas de actores, no solamente a las comunidades, porque siempre nos enfocamos mucho en comunidades y nos olvidamos que a lo largo de toda esa cadena de suministro hay muchísimos actores, por ejemplo, como los trabajadores, los proveedores, la sociedad civil, los usuarios. También nos olvidamos muchísimo de los usuarios que tienen una responsabilidad muy grande en toda esta parte de los impactos ambientales que se pueden generar en la disposición final de esos residuos y de esas emisiones, porque dependiendo como ellos, qué tan conscientes están ellos de esa disposición final, es que podemos dar una muy buena gestión o no tan buena gestión final de esos residuos que generamos. Entonces, el análisis de ciclo de vida social me gusta mucho porque es una metodología que te permite como de esos como indicadores cualitativos, llevarlos a una parte semi-cuantitativa para obtener unos indicadores con números. Esto
Estas metodologías para evaluar esta sostenibilidad ambiental, económica y social se puede hacer a escala micro, meso, macro. Micro es básicamente si usted tiene una compañía, una organización, vamos a mirar solamente una línea productiva, vamos a evaluar la circularidad, la parte ambiental, económica y social de esa línea productiva. Meso se puede hablar dependiendo de la compañía, qué tan grande es, se puede hablar ya a un nivel medio, y macro cuando ya hablamos, por ejemplo, en economías nacionales, regionales o globales. Entonces vamos a desglosar como cada una de estas rápidamente como para ya terminar, porque básicamente, sí, economía regenerativa es evalúe circularidad y evalúe ambiente, sociedad y economía, y si puede llegar a un solo indicador de sostenibilidad que me integre todo esto, es muchísimo mejor. Entonces, desde la parte ambiental, no sé, bueno, tienen preguntas hasta acá, que ya es como otra etapa de la presentación. Sí, dejemos hasta ahí un minutico a ver si en relación con el concepto de economía regenerativa, alguna pregunta, algún tipo de aclaración que alguno quiera o no sé, Nati, también si O algo quisiera. que me quieran compartir. Sí, Diana Lili. López, adelante. Gracias Liliana y gracias Natalia por esta presentación tan necesaria en estos momentos. Yo quería saber cómo desde la experiencia que vos has tenido, este tipo de evaluaciones o de estudios, qué tan fácil o qué tan factible es en este momento como incluirlo dentro de los proyectos de mediana y de baja cuantía, porque uno, digamos, o al menos yo de entrada me imagino como un equipo gigantesco detrás detrás de esa cuantificación o no sé, o tesis doctorales o cosas como que tal vez si uno fuera a desarrollar un proyecto, pues le quedaría como grande o necesitaría mucha gente para asumirlo. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Gracias. Ujú. Gracias, Diana. Sí, muy interesante. Yo creo que yo tengo esa diapositiva, creo, no sé si la quité, que de pronto esta, aquí te voy a mostrar algo. Diana, mira, cuando uno hace, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida ambiental o social o económico, uno puede hacer incluso, pero depende mucho qué tan grande sea la línea de producción o el proyecto. Por ejemplo, para procesos mineros que son tan grandes y que hay tantos procesos metidos como físicos, químicos, etcétera, uno necesita pues como ayuda del ingeniero de minas, del ingeniero químico, de todo el mundo. Para procesos más grandes es un grupo más como interdisciplinar. Sin embargo, para una primera aproximación, un primer caso de estudio, uno lo puede hacer como un proyecto, como no sé, como una tesis de maestría, por así decirlo, pero es solamente una aproximación, no son resultados tan que uno diga que son verificables, que son trazables, que son, no. Aquí en esta diapositiva que yo te muestro, fue un proyecto en el que yo hice parte en la Universidad de Ghent. Fue un proyecto de 4 años. Imagínate que fueron 17 aliados, no en personas, sino como 17 como compañías, por así decirlo, entre los que habían centros de investigación, universidades, la industria. Habían 5 sectores industriales como textil, papel, cementeras. Bueno, en esos eran de diferentes países, eran cubría varios países de la Unión Europea. Se demoró 4 años y era para testear cómo implementar un análisis de ciclo de vida ambiental, social y económico en estas 5 industrias, en estos 5 casos de estudios, como para llegar a un solo indicador. También se calculó economía circular,
otra metodología de materiales críticos, de minerales críticos que son súper importantes para todo esto de la transición energética. Y básicamente este proyecto fue como la base, los resultados que terminó pues ahorita, el informe final se entregó ahorita en marzo. Esos resultados es para sacar la regulación de, eh, de la huella de sostenibilidad de producto. Y ya todo, Diana, se va a regular así. O sea, todas las importaciones que, por ejemplo, Europa y hasta China va a hacer, todos los productos deben de tener eso. Y yo creo que me extendí un poquito, pero es como para que veas como la funcionalidad y lo importante, porque debemos enseñar esto desde la academia en Colombia para que se extrapole a la industria. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, con China, China genera, solo China genera el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta. Solo China. Colombia emite como el 0,6%. Y China, en el Acuerdo de París, dijo, al 2050 vamos a hacer carbono neutro. Y uno dice, ¿cómo? O sea, y no, China no va a acabar su industria, ni va a dejar de ser potencia mundial, nada de eso. China lo va a lograr con sus proveedores, exigiéndole a los proveedores de su materia prima, por ejemplo, que sea carbón neutro, que sea tanto de eutrofización, tantos y tantos puntos, etcétera, van a poner como unos niveles súper bajitos. Entonces, la competencia entre proveedores no solamente va a ser económica, sino también va a ser el que presenta un mejor desempeño ambiental. ¿Y cómo lo hacen ellos? Porque cualquiera puede decir, ay, mire, es que yo calculé lo mío, mi ciclo de vida o mi parte o mis indicadores sociales y este es mi resultado. Y otro te puede decir, ah, yo también lo calculé, pero me dio menor o me dio mayor. Para garantizar esa trazabilidad y esa transparencia, es por eso que la Unión Europea está haciendo como un estándar donde te diga, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que cumplir así, esto se tiene que cumplir así. Entonces, ¿tú cómo vas a encontrar esa información? Así como uno encuentra, por ejemplo, un paquete de papitas, la información nutricional como calorías, grasas, azúcares, eso, todos los productos van a tener como un código de barras. Ese código de barras tú lo escaneas y es como el pasaporte. El pasaporte personal de uno es como, se llama como pasaporte digital de producto, que tú lo escaneas y encuentras todo. Y cómo garantizan de ellos que esa información sí sea la correcta, porque tienes que tener una certificación que tiene validez a nivel mundial. Y esa certificación que tiene validez mundial se llama, por aquí yo creo que yo la tengo, se llama Declaración Ambiental de Producto. Declaración Ambiental de Producto, o sea, hay muchas ecoetiquetas, muchísimas. Y hay empresas que tienen sus propias ecoetiquetas que dicen, ay, ¿saben qué? Imprímanme eso que diga reciclable y me lo pone a todos mis productos. Y es válido, pero no es trazable, no es confiable, no es válido en otros países. Por ejemplo, el sello ambiental colombiano es válido solo para Colombia. Si usted va a traer productos acá, no te lo valen. Lo único que va a hacer, que es válido a nivel mundial, es este sello, declaración ambiental o de declaración ambiental de producto, y ya se está trabajando en la declaración de sostenibilidad de producto. Y les cuento que el viernes pasado recibí la certificación como verificadora de ellos. Es decir, que, por ejemplo, yo puedo revisar un análisis de ciclo de vida de cierto producto bajo las reglas de ese cierto producto y uno puede decir cómo está conforme a las normas, hizo las mediciones correctamente, conforme a las reglas, puede tener su certificado por 5 años. En Latinoamérica solamente tenemos verificadores en Chile, en Colombia no los hay. Entonces, bueno, hasta ahora, Tú vas a ser nuestra primera verificadora colombiana. sí, exacto. Entonces, muy contenta porque eso es como nosotros como región, nosotros tenemos todo, somos ricos en materia prima, riquísimos. Con toda esta problemática, Ucrania, Rusia,
y las relaciones geopolíticas tan tensas, por ejemplo, que la Unión Europea tiene con China, ellos tienen, o sea, ellos están apresurando a mirar, a centrar su mirada en Latinoamérica y el Caribe, porque nosotros también tenemos, pues obviamente, mucha materia prima y muchos minerales, y que son minerales estratégicos. Por ejemplo, China tiene el 94% de yacimientos de minerales súper estratégicos para la transición energética. Y aquí en la Unión Europea, pues todo es a partir de energías renovables, eólica, solar, carros eléctricos. Entonces es como poner la seguridad energética de tu país, que compromete la soberanía de tu país, como a manos de alguien que el día de mañana se puede levantar y puede decir es que no te vamos a exportar más. Entonces, ¿qué pasa con nuestra región? Que nosotros todavía estamos haciendo esa extracción de esos materiales, de esos minerales, de una manera no optimizada, de una manera no tan tecnificada, que está generando muchos impactos ambientales. Entonces, todos estos proyectos como de la Unión Europea, estos Horizonte 2020, en los últimos que han sacado, piden como aliados como Latinoamérica, como para poder hacer esa transferencia de conocimiento, para poder tecnificar Latinoamérica y que nosotros en nuestros procesos productivos podamos tener esta declaración ambiental de producto para poder abrir esa apertura internacional, para poder exportar nuestros servicios. Entonces, para una declaración ambiental de productos, si se quiere hacer un análisis de ciclo de vida así súper riguroso, es un equipo, pucha, súper grande y es muy costoso. ¿Por qué? Porque esto exige que tengas mediciones de absolutamente de todo, que tengas análisis de laboratorio, que cuantifiques todo, porque si el verificador te dice como quiero revisar esta parte, quiero revisar este dato, tienes que mostrar con laboratorios certificados y todo. Incluso en multinacionales, uno ve multinacionales que uno dice, no, es que deben de tener toda la información, no tienen información datada. O sea, hay procesos productivos tan grandes que ni ellos mismos se percatan o se toman el tiempo como de datear todo y de tener todo el inventario muy organizado. Entonces, una de las cosas más importantes es inventario y tener profesionales en todas las ramas, ingenieros químicos, físicos, biólogos, sociólogos, politólogos, economistas, estadistas, y dependiendo del producto, obviamente cada experto en su rama. Me extendí un poquito, Diana. No te preocupes, pero Diana, ¿quedó claro? ¿Alguna contrapregunta, Diana? Gracias Lili, gracias Natalia. Sí, pues veo otra manito por ahí levantada. No, sí, agradecerte. También pues sin el ánimo de sonar agresiva, no faltaría, no faltaría más, pero también como aprovechando que aquí hay estudiantes, poner pues otros temas que no es ni mucho menos sencillo como vos lo decís en términos de mediciones y bueno, toda la parte técnica, sino que también hay condiciones que uno puede mirar desde varios ángulos, por así decirlo. Pues uno de los aspectos es que hay varias empresas en Europa que prefieren hacer la explotación de recursos minerales en América Latina, aunque ellos tengan este tipo de recursos. Pues precisamente porque allá no lo pueden hacer, pero aquí sí, ¿no? O sea, ahí hay unas dobles morales, no es Ajá, absoluto, pero existen, ¿cierto? Y lo claro. otro también es que, o sea, yo comprendo la importancia de la certificación, pero también tiene muchos lados, ¿cierto? ¿Cuánto, vos misma lo decís, cuánto te cuesta hacerlo? Y entonces muchas empresas, por ejemplo, en Latinoamérica estaríamos en desventaja para poder lograr una certificación. Es como, por ejemplo, el tema con el inglés. Vos de pronto podés ser una persona súper talentosa con ese, no sé, aprendiste inglés escuchando música, pero tenés que pagar no sé cuánto para que alguien diga que tú sí sabes inglés. ¿No? Entonces, ahí hay unas cosas que creo que todavía están por resolver. Enhorabuena que ya se tengan indicadores y marcos que sean normativos y que nos ayuden como a organizar la información, pero también hay otros ámbitos pues que también es chévere de explorar allí. Muchísimas De, gracias. de Y yo acuerdo diría contigo, también, Diana.
Perdona, Nati, que yo diría también un poco con lo que está diciendo Diana, y es que tener evaluadores latinoamericanos también es muy importante, porque nuestra mirada y nuestra defensa por nuestros recursos al momento de hacer un análisis es distinta a si traemos un evaluador europeo o de otra región del mundo que tenga justamente esos estándares, esas miradas diferenciales, ¿no es cierto? Digamos que yo creo que, no sé, Nati, en ese sentido, ¿qué implica tenerte a ti y tener a esta evaluadora chilena? Y enseguida, apenas respondas a eso, le damos la palabra a Edinson. Nati. Claro que sí. Muchas gracias, Liliana, ¿Cuántos Diana. evaluadores en el mundo? Y ahorita pues tú dices ustedes dos, pero ¿y cómo se está desarrollando también este tema de la formación de las personas en esta competencia de evaluación de ciclo de producto, de diseño de producto? Gracias, Lili. Sí. Con respecto a, venga que por aquí yo anoté. Bueno, ¿cómo podemos facilitar, cómo podemos, como listo, o como que no sea tan costoso o que no, las empresas, las compañías puedan acceder más fácil como a ese tipo de certificaciones? Porque yo creo que desde la parte económica es muy rentable que las compañías puedan tener en sus productos, sean pequeñas, medianas, grandes, puedan tener ese tipo de certificaciones para poder hacer las exportaciones. Es desde la academia, como lo dije anteriormente, enseñarles a los chicos como todas estas metodologías desde el 2014 con diseño ambiental, en ingeniería ambiental. Damos toda esta parte de análisis de ciclo de vida desde la toma de la información en el programa de ingeniería ambiental, desde la toma de la información que es tan dispendiosa, por ejemplo, el trabajo de todo el semestre y que tenemos diferentes casos de estudio. El trabajo final es hacer un análisis de ciclo de vida, algo medianamente robusto. No se puede decir que, pues porque tenemos apenas 16 semanas para hacerlo, pero se logran resultados interesantes, se logran resultados objetivos, se logran resultados claros. Y durante el curso entonces damos toda la parte teórica como tal, cómo modelar eso en los softwares, cómo modelar esto, pues como en las licencias que se tiene. Tenemos esta modelación, ellos tienen sus resultados, ellos pueden ecodiseñar sus productos y, por ejemplo, en un grupo de 35 estudiantes, que es lo máximo, generalmente tengo 10, 11 grupos. Bueno, ya no hay tantos estudiantes como antes porque ha disminuido un poco, pero cada grupo tiene un producto diferente. Entonces, imagínate, unos hacen carne, otros leche, otros hacen no sé, qué carros, que entonces muchos incluso hacen como la microempresa que la familia tiene, entonces que hacen blue jeans o que tienen minas de oro, minas de carbón, minas de plata, entonces también se ha vuelto como algo para la familia. No, obviamente estos resultados les falta mucho como para llegar a una declaración, pero yo creo que se tienen, que ellos salen con el conocimiento vasto para poder hacer, preparar un informe para una declaración de estas. El hecho de que haya más verificadores en la región, obviamente eso va a impulsar más porque puede haber una transferencia de conocimiento y puede ser mucho más económico hacer toda esta parte de la verificación. A nivel mundial se tiene como una lista como de 25 personas, incluso en nuestra región se dificultaba mucho porque de habla hispana solamente se tiene pues esta señora de Chile y nada más. Entonces la barrera idiomática, uno entenderle, por ejemplo, a un verificador, pues a mí yo creo que todavía me cuesta cuando es un lenguaje tan técnico y gente, por ejemplo, de las empresas que no están muy inmersas en el tema, como captarle todo, también es algo es una brecha muy grande.
Entonces yo creo que eso también va a facilitar mucho desde la parte de transparencia, desde la parte de reducción de costos, desde la parte también como del acompañamiento, desde la barrera idiomática y demás. Y lo del grupo, lo de como, bueno, es costoso para las empresas, yo creo que es un costo que tiene un retorno de inversión, que cuando uno hace los cálculos, por ejemplo, cuando uno hace el análisis económico, uno se da cuenta que las empresas pagan un montón de tasas por vertimientos, por residuos, multas cuando exceden los límites, por ejemplo, por generación de ciertos gases, cuando no hacen uso eficiente de la materia, pues sí, de la materia prima como tal, entonces tienen muchas pérdidas. Y uno ve que cuando se optimizan todos esos procesos, cuando se identifican ciertos puntos críticos, si bien hay una inversión inicial, va a retornar finalmente. Entonces, todo eso se vuelven en ganancias y esas ganancias se pueden utilizar para este tipo de estudios que se pueden ser mucho más económicos cuando se tienen, por ejemplo, más profesionales formados en este tema. Que, por ejemplo, los ingenieros químicos son unos excelentes candidatos a tener este tema por la formación que ellos tienen de procesos productivos, de entradas y de salidas, los ingenieros ambientales que conocen mucho los impactos como tal también son muy buenos para esto. Entonces, la idea es que todo esto sea un tema transversal a todas las áreas y disciplinas que se tienen en las universidades que puedan permear la industria. Bueno, yo creo que a las Nati, dos. Edison tenía acá una pregunta. Edison, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta dentro del ámbito profesional de Natalia como verificadora, ella puede sumarse a esa verificación, por ejemplo, como darle una estrategia china para que todos estos efectos no afecten tanto la industria. No, yo creo que los verificadores no tienen no pueden ser como jueces. Básicamente se centran en revisar, como en verificar que todo se hace pues como que adecuadamente. De pronto se tienen como conferencias o como invitaciones para apoyar formulación de políticas públicas, pero ahí hay como invitados de la industria, de la sociedad civil, de la academia. Entonces, desde como ciertos detalles que se puedan ver como en todos estos reportes, como ciertos vacíos, yo creo que sí se pueden dar como buenas acotaciones para la formulación de ciertas políticas públicas. Muchas gracias. Y recuerdo algo que también dijo Diana, que estoy súper de acuerdo, que hay una doble moral, como, bueno, ¿qué tanto de los recursos puede tener países de la Unión Europea o de Estados Unidos que no los explotan y tienen su mirada allá en la región Latinoamérica? Claro, todo funciona como desde la doble moral. Uno creería como tratemos de hacer nosotros bien las cosas, de que nuestros procesos sean sostenibles, no decirle no al extractivismo, pero tampoco hacer extracción cuando estamos dejando unos residuos ambientales en nuestros territorios, cuando estamos, por ejemplo, generando impactos ambientales irreversibles. Es como un balance y para eso son estos indicadores como robustos, científicos, ya estandarizados, que cuando hagas un tipo de esta evaluación, usted diga, no, es que si vamos a tomar decisiones, si se hace cierto proceso extractivo, no, es bajo un argumento sólido y no tanto como desde la subjetividad. Entonces yo creo que si nosotros tenemos esto en nuestros proyectos, podemos tener más herramientas para evitar decir como, hey, no, esto no lo vamos a hacer, esto no lo vamos a exportar, esto yacimiento no lo vamos a tocar, por ejemplo, en el caso de minería, o al contrario, poder decir como, hey, lo podemos hacer porque los impactos positivos
pueden ser más, no se van a generar tantos pasivos, tantas irreversibilidades. Entonces yo creo que también debemos de formar a nuestros profesionales como para tener ese criterio robusto en interpretación de indicadores y de resultados y hablar como desde la objetividad, cuáles son esos métodos científicos y no cualitativos, no ambiguos, no subjetivos que nos lleven a tomar decisiones más correctas. Natalia, no sé si tengas ahí algo más en la presentación, y si no, para que también abramos preguntas, la profesora Liliana de la UPTC y sus estudiantes pues, de Ingeniería de Minas, también desde esa mirada, desde la ingeniería de minas en nuestros territorios, preguntas en torno al tema de la economía regenerativa, y lo que además hizo que la profe pues se interesara en estar acá presente, ¿cierto? Que creo que me imagino que tenía algunas preguntas específicas que la llevaron a acompañarlos hoy. Nati, entonces si quieres termina tú y luego le damos entonces a la Listo, ya profesora. es algo, me parece como algo más técnico porque con las preguntas que hemos tenido ya hemos abordado como ciertos temas que les quería contar, y eso es lo chévere como de las preguntas, que entre todos vamos pues como avanzando en la presentación. Entonces, aquí como para contarles rápidamente, el análisis de ciclo de vida ambiental está estandarizado, es decir, que ya hay como unos pasitos para que te dice primero haga esto, segundo esto, tercero esto, y poder hacer como estimar esos impactos ambientales. Entonces, está estandarizado bajo la ISO 14040, 44. Definimos como un alcance, unos objetivos, hacer ese inventario, que es toda esa información de entradas y salidas de sus procesos productivos, evaluar el impacto, que evaluar el impacto es como modelar esos datos, modelarlos, tener esos indicadores y ya esa interpretación de resultados como identificar, venga, esta materia prima o hay un consumo de energía súper excesivo en la parte de, no sé, cristalización o en la parte de trituración. Entonces aquí es donde debemos reducir, optimizar el consumo energético de ese equipo o reemplazar esa energía fósil por energía renovable, o este químico que estoy utilizando por acá me está generando muchos impactos, por ejemplo, toxicidad a la salud humana o toxicidad marina o toxicidad de agua dulce. Entonces ahí es donde tomar acciones. Entonces el análisis de ciclo de vida me evalúa como esos impactos desde obtener materias primas hasta la disposición final, hasta que yo disponga, hasta que incluso si usted le va a dar un segundo uso a sus residuos, un tercer uso, también se tiene que incluir. Entonces así es como sacamos pues esos impactos. Ya el análisis, el análisis de ciclo de vida me permite a mí lo que les decía, optimizar recursos, energía, agua, materia prima, optimizar procesos mediante incursión de nueva tecnología, estrategias de economía circular, ahorros económicos, lo que les dije, les expliqué anteriormente con la pregunta de la profesora Diana. Cultura del comercio nacional, internacional, como les dije anteriormente, como con las certificaciones ambientales. Si tu proceso es más sostenible, entonces es más fácil de pronto si estás en competencia con otro proveedor, entonces con todas estas regulaciones nacionales y internacionales puedes acceder más fácil a ello. Incluso en la última resolución de los plásticos de un solo uso, se dice cómo se debe, o sea, explícitamente lo estoy leyendo, dice se debe hacer la cuantificación de impactos mediante el análisis de ciclo de vida. Es decir, ya a nivel nacional lo están poniendo como el estándar para ciertos impactos o como la metodología, por así decirlo, para ciertos impactos. Aquí en la Unión Europea ya es más usado siempre como para todo lo que vamos a mirar desde la parte de sostenibilidad, es análisis de ciclo de vida, que nosotros pues como deberíamos adoptar que sea mucho más común la implementación de estas metodologías por la robustez y la trazabilidad que representan. Aquí el análisis de ciclo de vida social de una manera muy rápida
supongamos que esta es toda su cadena productiva. Es decir, aquí usted extrae las materias primas, aquí usted transforma las materias primas, el consumidor hace uso de su producto y la disposición final. En cada una de estas etapas de proceso, nosotros vamos a encontrar actores diferentes. Hay 5 actores súper importantes, que es la comunidad local, que yo creo que está en todas las fases de este proceso, principalmente en la parte de manufactura, donde está como la industria como tal, los trabajadores en cada una de las etapas de este proceso, excepto en la parte de consumo, los consumidores que hacen parte de este proceso y la sociedad civil que para bien o para mal en algunos casos se ve afectada por toda esta cadena de suministro. Entonces, los indicadores sociales van de 0 a +2 y de 0 a -2. Entonces es una cuantificación como una agrupación y de indicadores, por así decirlo, y ponderación, y cada actor tiene indicadores diferentes. Entonces, por ejemplo, los trabajadores, por aquí dicen trabajo justo, acceso a salud, listo, condiciones laborales dignas, listo. Lo que se dice, por ejemplo, trabajo infantil, también está acá. En los usuarios se tiene como salud, qué tanto afecta ese producto a la salud del usuario, porque hay muchos productos que tienen ciertos compuestos que son tóxicos incluso a la salud humana del consumidor y del usuario. Consumo responsable, es decir, por ejemplo, la compañía, qué tanta claridad le da al usuario para que haga una correcta disposición o un correcto consumo de ese producto. Y igual pasa con las comunidades locales y demás. Entonces, el color rojo indica que es como que lo más impactante, el color verde como lo mejor, por ejemplo, como excelente salud, y al final todo esto como se pondera, se agrupa y se saca un solo indicador de sostenibilidad. Y desde la parte económica, el análisis de ciclo de vida económico se tiene en cuenta toda la parte, toda la cadena productiva, desde el diseño, la extracción de materia prima, toda la parte de procesamiento, de distribución, de uso, de mantenimiento y disposición final. Y se estima, por ejemplo, los costos fijos, los costos de capital, perdón, para cada desglosado en cada una de las etapas de este proceso productivo, los costos operacionales, como por ejemplo el personal, transporte, materia, otros costos, también para cada etapa del proceso, también se tienen en cuenta flujos positivos, es decir, como, ay, venga, en su proceso productivo un residuo usted lo revalorizó, es decir, un residuo usted lo valorizó y ya es una materia prima y usted lo vendió. O sea, lo que era residuo ya lo puedes vender, entonces tienes un flujo positivo. Eso también se tienen en cuenta en esos costos positivos o las ventas que tienes en tu producto. Entonces aquí puedes sacar el valor presente neto, que es esos costos positivos y esos costos negativos, que también lo puedes los costos positivos y negativos lo puedes subdividir en cada etapa del proceso. La parte de economía circular, lo que les dije básicamente como la fórmula de la huella de circularidad de producto, y esto es algo que está entrando en un boom súper impresionante, que es como, yo creo que si la economía regenerativa fue como la parte de la unión de la economía circular con evaluación de la sostenibilidad, van a tener que sacar otro concepto, otro término, cuando ya sea más común involucrar la evaluación de materiales críticos, que era lo que yo les decía. ¿Qué es un mineral crítico? Un mineral crítico se define por, y esa ya es la última diapositiva, un mineral crítico se define por qué, como
qué tan importante es ese mineral en el día a día. Entonces, por ejemplo, hace 10 años el níquel o el litio o el cobre no eran tan importantes, pues porque no se tenía toda esta cosa de la cuarta revolución, como les decía anteriormente. Ahora sí. Entonces, a nivel mundial se saca una lista de cada 3 años, se actualiza la lista de materiales críticos, que es por la importancia que tiene, por ejemplo, en la transición energética, litio, níquel, cobre, ¿qué más? Se me escapan. Bueno, ustedes que de minería, yo sé que ustedes son más expertos que yo en esto. Eh, y también se mide por el riesgo de suministro. Por ejemplo, los elementos de tierras raras, que son todos esos minerales que se utilizan para la construcción de los chips, de las redes energéticas, etcétera. Eh, los yacimientos, lo que yo les decía, como 94 o 95% de los yacimientos se encuentran en China. Entonces es como que no hay más yacimientos, por ejemplo, en Chile encontraron algunos, en Suiza encontraron algunos, pero China sigue liderando el mercado. Entonces son que tienen un riesgo de suministro súper alto y que también tienen una importancia en este caso, en este ejemplo que estoy dando, en la transición energética. Entonces, así es como se definen esos materiales críticos y es súper importante porque ya la sostenibilidad dice, si tu proceso necesita muchos minerales críticos, muchos materiales, tu proceso no puede ser sostenible a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia súper grande, no tienes como una seguridad ni en el suministro, ni para que tu producto pueda pues como que salir. Bueno, eso fue lo que les expliqué. Como la idea es unificar todos esos indicadores ambientales, de costos, sociales, de circularidad, en un solo indicador que pueda medir toda la sostenibilidad de un producto en un solo indicador. Que nosotros digamos, el proceso A tiene 10 puntos de sostenibilidad, el proceso B tiene 15 puntos de sostenibilidad. Desde una mirada íntegra, el proceso B es más sostenible. Y ya, básicamente, así con todas estas metodologías, logramos como una evaluación integral de la sostenibilidad, como desde la parte económica, desde la parte social, desde la parte ambiental, desde la circularidad, desde que se diseña un proceso productivo, desde que se extraen las materias primas hasta que se dispone y se le da una segunda vida a esos recursos desde esa mirada de perspectiva o de pensamiento de ciclo de vida. Y eso es lo que conocemos pues como economía regenerativa. Listo. Excelente, Nati. No sé, pues yo tengo una pregunta, pero la guardo para ahorita. Le quisiera dar si la profesora Liliana está de acuerdo, no sé si tenga algún comentario o sus estudiantes. Claro que sí. Adelante. Gracias, Liliana. Mira, yo tengo unas preguntas. ¿Por qué la economía circular solamente la llevan a sostenibilidad y no llega hasta la parte de sustentabilidad? Sí, básicamente durante muchos años se ha tenido como ese debate si hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad. Hay muchas corrientes filosóficas que todavía marcan esa diferencia de sostenibilidad y sustentabilidad. Uno no puede decir como esta está correcta o esta está errónea, pero bajo de la perspectiva que yo me formé como todo este tiempo, desde la maestría, el doctorado y demás, siempre he estado como por esa corriente de sostenibilidad, como listo, es sostenible, lo que puede armonizar esas tres dimensiones de como tal, ambiente, sociedad y economía. Y en las conferencias y cuando uno habla con mucha gente, con muchos colegas, ellos pueden tener el concepto es más como desde la parte como de sustentabilidad como tal. Entonces yo todo esto lo doy desde una mirada más desde la sostenibilidad como tal, incluso como para evitar esas discrepancias se ha llegado como
no a la conclusión porque no es como un acuerdo unánime, pero sí como, venga, es lo mismo hablar de sostenibilidad que de sustentabilidad, como para, ¿cierto? Pero unos lo aceptan, otros no, entonces así hemos estado. Ujú. Sí, es una discrepancia bien fuerte. Bueno, Ujú. si yo como empresa, en alguna parte nos decías que si yo como empresa recojo lo que en algún momento fue residuo de otro proceso productivo, también estoy aportando, o sea, entraría a hacer economía circular, ¿sí? Tienes unos beneficios, tienes muchos Mm, beneficios. Entonces, lo que nos dicen es que, mira, quien genera el residuo debe asumir los costos ambientales por convertir ese residuo en materia prima. Es decir, si en minería, por mm, ejemplo, se generan los relaves, ellos sí, tienen que asumir los impactos ambientales por llevar esos relaves a unos minerales funcionales, que sean materia ujú. prima. Pero ya, ¿quién los recibe? Por lo que la pregunta que me estás haciendo, ¿quién los recibe? Va a tomar esos residuos con cero impactos. O sea, tú dices, por Ah, materias primas claro. tengo cero Ok. impactos. ¿Por qué? Porque lo tomó quien los generó. El que los genera es el responsable y el que los recibe es como, entonces, si tú haces, por ejemplo, una huella de carbono, te va a dar súper Ujú. bajita porque no vas a tener los impactos asociados a esa materia prima. Ujú. Sí, Súper perfecto. interesante lo que Sí, sí, preguntas. interesante. Me llamó Ujú. la atención eso porque uno siempre ve economía circular solamente dentro de su proceso, ¿no? Los recojo, los llevo, Claro. los recojo, ¿sí? Y cuando me dijiste que podía uno recibir, les dije, wow, o sea, ¿cómo lo trabajo ahí? Mira, y mira, que la empresa que lo genera, ¿qué ganancia tiene? Como impactos evitados, como listo, ellos tienen que entregar los residuos, no en forma de residuos, pero sí en forma de ya materia prima. Pero Mm, ellos tienen unos créditos por impactos que evitan al dejar, por ejemplo, esos residuos en el suelo o en el agua o en emisiones. Y el que recibe los residuos ya sí los recibe con cero contaminación, cero impacto. mm. ¿Cómo, dentro de la experiencia que has tenido, cómo has visto que involucren la dimensión social en esa economía circular? Cómo Porque esa es la involucra más la dimensión. complicada. O sea, uno dice, Y dentro de la parte económica, pues digamos que disminuye costos de operación, aumenta rentabilidad, etcétera. Casi que lo lleva uno a una economía azul, ¿cierto? En la parte ambiental, pues se ve, es fácil porque mide uno en impactos, ¿no? Impacto negativo, impacto positivo. Pero la parte social, ¿cómo mete uno eso dentro de la economía circular? Yo he revisado y la verdad no lo dimensiono bien, no lo logro entender. No sé si de pronto dentro de tu experiencia me puedas orientar un poquito en ese tema. sí, yo ¿Qué creo has que la visto? parte social, sí, dime. ¿Qué has visto en eso? ¿Qué hace la gente? O sea, solamente lo ven lo social como producto que se genera y el beneficio social, o sea, como comunidad que yo recibo por ese producto dentro de la economía circular, como el beneficio ambiental, esto, o meten a las comunidades dentro de la economía circular las empresas, ¿cómo lo manejan mejor? ¿Cómo se puede hacer? Porque es que yo veo que si uno maneja con los territorios, Natalia, tiene una gran ventaja, por lo menos para Colombia, que tenemos tanto problema con los territorios, ¿no? En minería. Ujú, Entonces, de introducir a la comunidad, a los territorios en este cuento, pues puede tener unos beneficios para ellos, o sea, puede desmitificar la minería, ¿cierto? Nos puede ver con otros ojos, pero es cómo lo metemos, cómo lo introduciríamos. ujú. La parte social siempre es un reto, es, Mm, es, es un reto. O sea, yo creo que con estas últimas actualizaciones que se han hecho, indicadores sociales, siempre queda como algo abierto, siempre queda como un debate inconcluso. Por ejemplo, cuando uno dice, venga, ¿qué es más importante? Como a qué le damos como más importancia si a trabajo forzado infantil
o no condiciones laborales justas, algo así. Es una cosa súper compleja. Desde la parte de economía circular, cuando yo muestro cómo tenemos toda la cadena productiva y lo dividimos como por actores, no solamente por comunidades, sino como, bueno, en la fase de uso están básicamente los usuarios, en la parte de manufactura está básicamente, en tu caso, la minería, están como los trabajadores, están los proveedores. Eh, Gracias, profe Diana, un gusto, nos veremos. Eh, em, Entonces, desde la parte de economía circular, yo creo que podríamos involucrar los actores y eso pues es una más opinión mía como un criterio, no porque lo haya visto mucho, es en la parte de disposición final se están enfocando un poco más en la parte de la formalización de los recicladores. Mira que estaba haciendo con un agente es un artículo muy bonito, ya lo aceptaron, no lo han publicado, se llama Economía Circular en Latinoamérica, lo lideró un profesor de la Universidad de Manchester, muy bueno él que lideró eso y se enfocó en Latinoamérica, invitaron a varios latinoamericanos y en toda esa revisión de la literatura que hicimos, nos encontramos que la formalización de recicladores es uno de los retos que tenemos que sobrepasar para que se haga pues como para involucrar más como esos beneficios sociales de la economía circular y no es de la parte ambiental. Entonces es eso, no tenemos una cosa de formalización. Por ejemplo, aquí sí la tiene, allá no. Allá es como, entonces es como formalizarlos y capacitarlos y todo eso, y que incluso se propone que esta tarea de los recicladores sea una profesión, porque para capacitarlos como es que tienen que separar esto así, esto así, esto así, y esto lo trituran y esto no lo entregan así, que ellos puedan, porque ellos juegan un papel extremadamente importante en toda esa cadena regenerativa de todo el Nati, proceso perdón, laboral. ahí hay una cosa, yo creo que hay un avance interesante en términos, y enseguida le damos la palabra también a Laura, en términos de certificación de competencias. Digamos que el SENA ya tiene varios protocolos de certificación de competencias a las que están llegando ya los recicladores, ¿cierto? Justamente esta semana en un programa de Caracol Radio, que es como a las 6 de la mañana, una de esta edad mía ya escucha sus programas de radio en la madrugada y estaban hablando justamente eso, de todas las organizaciones de recicladores que hay en el país y de cómo empiezan ellos, no mentiras, fue en el programa de otro programa de mamás en la radio, en familia de los domingos, y estaban hablando cómo, bueno, todo el reciclaje y cómo esto se convierte pues en una tradición de familia, pero cómo esas segundas generaciones de recicladores empiezan a formarse en los temas administrativos de su organización, de su asociación, pero cómo los recicladores del día a día empiezan a formarse en competencias en el SENA, tanto en términos de separación de los tipos de residuos, como en el aprovechamiento y la valorización de los residuos. Entonces yo creo que ahí vamos por muy buen camino en ese tema. Correcto. Y que ellos mismos monten sus compañías, o sea, que los recicladores sean ya no los que le entregan esto a las empresas que valorizan, sino que ellos mismos valoricen esos residuos, o sea, que ellos saquen como un pretratamiento, como que no le entreguen al otro, al que les compra como la botella como tal, sino que si ellos le entregan ya triturada o ya no sé qué, pues pueden subir el costo y montar así como una cadena custodia, como una cadena, ¿cómo se dice? Economía de escala, Lili. Sí, puede ser. Como montarlo así, como que cada uno que participen en cada etapa de un proceso chiquito y ellos se les puede valorizar más su residuo. Entonces es algo muy chévere, muy importante. No está muy acogido, pero es como, es migrar hacia allá. Pues me parece esa pregunta muy, muy interesante y muy necesaria. Bueno, ya casi acabamos, pero entonces, profesora Liliana, y luego entonces le damos la palabra a Laura Cuartas, por favor. Sí, adelante. Nosotros acá en Colombia, Natalia, estamos viendo la economía circular desde el punto de las buenas prácticas, ¿cierto? De consumo.
o sea, lo llevamos mucho a buenas prácticas. Tal vez considero que nosotros nos falta mucha investigación y mucha innovación para hacer realmente llevarla a las 9R, ¿cierto? Dentro de la experiencia que has recogido de otros países donde has estado, y todo lo que has leído, que veo que tienes un gran bagaje en el tema de economía circular, ¿qué tan atrasados estamos con relación a otros países? ¿Nos falta mucho? O sea, realmente, ¿será que nosotros realmente tenemos esa viabilidad a la puerta o estamos lejos? Una Yo opinión muy creo personal. que Colombia y Chile están muy bien posicionados. O sea, Colombia marcó la delantera cuando fue el primer país de Latinoamérica con tener una estrategia nacional de economía circular en 8 líneas extremadamente estratégicas, que fue como energía, agua, plásticos, se me olvidan las otras, pero fue algo súper. Colombia lleva la delantera, nos falta un poco, pero yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que es más como materializar incluso en indicadores. Yo creo que nosotros hacemos mucha gestión, pero como no tenemos la costumbre de cuantificar lo bueno que hacemos. Es decir, que nosotros tengamos un inventario, es que estamos reciclando tanto, es que estamos generando tanto, es que estamos valorizando tanto. Yo veo que en Colombia ya hay muchas nuevas compañías, muchos proyectos nuevos en toda esta parte de valorización de residuos. Entonces yo creo que nos falta es como, eh, nosotros yo creo que lo hacemos muy bueno de una manera empírica, nos falta como tecnificarnos un poco y la idea es que las compañías puedan estar medianas, pequeñas, inmersas en estos proyectos nacionales o internacionales para tener fondos y poder tecnificarse y poder capacitar más personal, como para tecnificarse más y tenerlo de una manera como más organizada, más robusta. Creo que es más como una organización más de forma que de fondo como tal. Ok, Muy bien. gracias. Gracias, Natalia. Liliana, muchas gracias, un gusto. Lo que requieran, lo que necesiten, por ahí yo creo que está mi correo, me pueden contactar y con mucho gusto lo que les pueda ayudar desde mi perspectiva, pues adelante, estaré muy atenta. Les Sí, voy a poner Lina. acá, profesora, el enlace del LinkedIn de Natalia y por ahí la puedes contactar y seguir y en fin. Laura, adelante, por favor. Hola, bueno, tengo 3 preguntitas, pues como de todo lo que me fue saliendo a lo largo de todo lo que nos contaste. Y pues, pero antesitos quisiera hablar bueno, no, primero pues me parece súper importante lo que haces, lo que nos estás comentando. Y ojalá pues en algún momento llegaste a decir como que ojalá este tema se dictara en ingeniería ambiental, por ejemplo, pues yo pienso que, pues yo soy ingeniera civil y ojalá este tema se dictara de verdad en todas las carreras, pues en derecho, en todo, porque es lo que necesitamos como para formarnos como persona, pues como para formarnos todos como en ese tema que ya es pues algo que nos está afectando a todos, pues que nos va a afectar a todos. Eh, Otra cosa que siento es como, yo trato de ser muy optimista, pero siempre que se habla de este tema, siempre siento como algo desesperanzador porque venimos hablando de lo que es el cambio climático desde el siglo XVIII, sí, no es que lo hemos venido hablando desde antes, pues es como desde lo que conozco. Y siento que hablamos, es más lo que hablamos del tema de que lo que actuamos, pues porque sí, ya se sabe mucho del tema, ya sabemos que sí, estamos haciendo mal, pero se siguen haciendo estudios y siento que nos quedamos como mucho en eso. Pero también tiene que ver como con todo lo que hemos hablado, de que vivimos en una sociedad supremamente compleja, lo que mencionaron ahorita también de la doble moral, eh, y también no sé cómo expresarlo, pues que tenemos
diferentes interpretaciones sociales de de esas soluciones ambientales. Por ejemplo, lo que hablamos de la transición energética, que digamos, por ejemplo, Elon Musk, que es multimillonario, pues ve eso como una estrategia de negocio, que sí, seguramente él sabe que eso está súper mal, porque pues la transición energética, eh, como a lo largo del tiempo ya sabemos que no es sostenible, pero pues están los intereses. Entonces, bueno, ya como con eso introduzco a mis preguntas. La primera es si conoces de entidades que regulen efectivamente este tema, pues como que se generen multas o incentivos a empresas. No sé si te Entidades las digo, perdóname, no, te digo las tres preguntitas y vale. sí, listo. Esa es la primera. La segunda es, por ejemplo, ya en noviembre, si no estoy mal, vamos a celebrar la COP16 aquí en Colombia. Por ejemplo, ¿qué tan coherente son esas conferencias? Porque yo pienso como que es un tema ambiental, pero obviamente se aprovecha para temas turísticos, la cantidad de gente que va a venir, eso genera un impacto ambiental muy alto, pues por el transporte en avión, pues esperamos, pues he escuchado que estamos esperando 12.000 personas del extranjero, eso pues trae muchos impactos, entonces como qué tan coherentes son esas conferencias, por qué no se hacen virtuales. Eh, sí, no sé, de pronto pues como Ujú, si nos puedes hablar sobre eso. Y la tercera es cuáles son los requisitos para ser un verificador. Por ejemplo, hablaste de que perfiles como muy afines a un verificador están los ingenieros químicos y también los ambientales, pero por ejemplo yo, si quisiera hacerlo, yo que solo tengo el nombre, que soy una ingeniera, pero no tengo el apellido porque soy ingeniera civil, pues digamos especializaciones o maestrías que necesitaría para llegar a ese punto. ujú. Ujú. Listo, Laura, muchísimas gracias. Bueno, entidades que regulen multas o tasas a partir de resultados de un análisis de ciclo de vida o algo así. O porque tenemos las autoridades ambientales, ¿cierto? Las autoridades autónomas regionales, las corporaciones ambientales, como sí, como Cornare, Corantioquia, bueno, Corporaba, todo lo que tenemos como para que nos multan, ¿cierto? Como si excedemos ciertos límites permisibles, si excede, por ejemplo, en vertimientos de agua, vertimiento de suelos, emisiones, entonces hay como que unas, unas multas por incumplimiento. O también tenemos, por ejemplo, tasas de vertimientos, por ejemplo, por la disposición de residuos, por la disposición de aguas residuales. Todavía partir del análisis de ciclo de vida no se ha desarrollado como, no se ha utilizado como herramienta para imponer pues como estas multas o estas tasas. Con respecto a la segunda pregunta del COP16, yo creo que han sido pocas las conferencias de las partes o las cumbres que hayan dado muy buenos resultados. Por ejemplo, la COP 15, que fue la de, no mentira, la 15 no, la 16, la COP bueno, donde se firmó el Acuerdo de París en el 2015. Hagan la cuenta ustedes, porfa, cuál COP es. La del Acuerdo de París a mí me pareció extremadamente útil porque se firmó el Acuerdo de París. 96 países firmaron, unos luego se salieron, se volvieron a meter. Entonces, pese a que fue un acuerdo voluntario, creo que incluso solamente por quedar bien desde un punto de vista político, los países están bien comprometidos y con muchas metas y con muchas estrategias para reducir, por ejemplo,
las emisiones de gases de efecto invernadero, que de pronto que las conferencias sean virtuales y que de pronto movilizarse 12.000 personas. Obviamente yo creo que los vuelos transatlánticos o interoceánicos genera una huella de carbono gigante y puede estar pues como que un poco en contraposición con la finalidad última de estas conferencias de las partes. Eh, Sin embargo, yo creo que no es lo mismo hacer como ese acercamiento o una participación activa de manera virtual que presencial. Obviamente se genera una huella de carbono, pero es como que ellos traten de compensar como, bueno, si estamos generando una huella de carbono anual por asistir a esa conferencia de las partes, cómo, mediante qué acuerdos o cómo, mediante qué conclusiones, como que mediante qué acciones como tal nosotros podríamos revertir eso, porque como te dije, no te voy a decir que todas las conferencias hayan sido exitosas. La del año pasado realmente se habló lo mismo que nosotros ya sabemos. Y yo creo que fue la de hace 3 años, que fue súper interesante. La conferencia de hace 3 años fue extremadamente importante porque se actualizó, se dio el último informe del IPCC, el cuarto informe del IPCC, en donde se pusieron como, usted sabe que el panel intergubernamental de cambio climático es como la máxima autoridad en temas de gases de efecto invernadero, y todo lo que ellos dicen es súper científico, súper cuantificable. Esa conferencia fue súper, súper exitosa porque fue donde dijeron, venga, presentaron los resultados y dijeron, Em, ya no podemos hablar de mitigación en cambio climático, sino que adaptación. O sea, ya por mucho que reduzcamos, por mucho, ya hay un punto de no retorno, es como adaptarnos a ese cambio climático. Ya vemos por ejemplo, desde tu carrera, ingeniería civil, como construcciones sostenibles. ¿A qué? A climas extremos, a huracanes o a sequías o a vendavales o a una radiación solar súper terrible. Entonces, ¿qué materiales usamos? ¿Cómo se hace un uso eficiente de la energía interna, calefacción, etcétera? Entonces, eso me pareció súper importante. Entonces, yo creo que va variando mucho de conferencia a conferencia qué tan útil puede ser. Y para la tercera pregunta, requisitos de los verificadores, eh, es algo dispendioso, muy, muy, muy dispendioso. Por ejemplo, te exigen tener cierta cantidad de artículos científicos en ciertas revistas publicados. Necesitas tener como mínimo como 10 años de experiencia, no solamente como estimando, por ejemplo, huella de carbono, análisis de ciclo de vida. No exigen que tengas una carrera en específico como tal, es más que todo la experiencia que has tenido elaborando análisis de ciclo de vida de manera certificada, y para eso también tienes que hacer un entrenamiento, eh, sí, internacional, y hay pocos entrenadores para eso, y en ese entrenamiento te dura más o menos 4 o 5 meses, en donde tienes que hacer varios, como 3, 4 casos de estudios de verificaciones y te los aprueban. Si los pasas, puedes continuar a la segunda ronda, pero si no los pasas, tienes que esperar al próximo año para poder presentarte. Y también tiene que haber pues como una inversión económica alta para esos entrenamientos, y no es que uno diga, ay, quiero que usted me entrene en esto, porque como es un estándar, entonces son conciertos con unos entrenadores ya designados para eso. Entonces, si tú quieres decir es que quiero participar del entrenamiento para convertirme en una verificadora, tienes que pasar por un proceso de selección. Entonces ellos miran si estás activa dentro de la comunidad de ciclo de vida nacional o internacional, si tienes conferencias, si exigen un nivel de doctorado, postdoctorado, algo así, en cualquier carrera en la que sea. Entonces es como un proceso un poco más largo para llegar a eso, pero eso no nos exime, por ejemplo, de ser practicantes,
que es, por ahí se empieza como ser practicantes, como ser los usuarios del análisis de ciclo de vida, implementando la metodología como tal, y ahí es donde se va obteniendo toda experiencia para todo lo que sigue. Ok, muy bien. Ay, no, perfecto, muchísimas gracias y muchas felicitaciones también. A ti, Laura, muchas gracias. Gracias. A ver, yo veo si hay por acá alguna otra pregunta. María Camila dice gracias. María Camila, adelante, por favor. Buenas tardes, qué pena que yo me conecté casi que terminando la charla, me conecté a las 5, entonces me perdí la introducción, pero quería preguntar a Natalia, que pues tengo entendido, no sé pues, si es mal, que das una materia en el pregrado pues, de ingeniería ambiental, que no sé si es diseño ambiental. Diseño ambiental, sí, María Camila, es diseño ambiental y este semestre pues esperemos que sí se abra, así sea que sea virtual, porque todavía estoy por acá, aunque en noviembre estaré, entonces se pueden tener pues, como algunas clases, ¿cierto? Pero sí, es básicamente la idea es este semestre poderla dar de nuevo, porque no, es que incluso el año pasado se dio en el primer semestre, si no estoy mal, pero en el segundo ya no se dio. Entonces, bueno, Claro, Okay, porque es una materia electiva, ¿cierto, Nati? exacto, es selectiva. Era Claro, obligatoria, lo pero que en la van nueva malla haciendo es curricular, que, ajá, lo que van haciendo correcto, es que van rotando las selectivas para que pueda haber, digamos, variedad en los contenidos, etcétera. Sí, sí, correcto. bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Recuerden, por favor, diligenciar el formulario para poder compartirles luego el enlace de la grabación y poderlos invitar a próximas clases, ¿sí? A próximas masterclass. No sé, Muchísimas gracias a todos. vamos Ujú. entonces a despedir a Natalia, agradeciéndole pues, por aquí María Camila dice que te espera ver, que le interesa ver materias contigo definitivamente. Y nosotros tendremos una próxima masterclass dentro de 15 días y vamos a hablar de un tema, digamos, que tiene relación con lo que hablamos hoy y es cómo le ayudamos a las empresas a identificar los empleos verdes. Entonces es cómo las compañías empiezan a decir, ok, ¿cuántos empleos verdes puedo generar? Pero ¿qué significa entonces generar empleos verdes dentro de una organización? Vamos a tener ya invitada a Jimena Gutiérrez. Jimena justamente es asesora de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT para empleos verdes. Entonces, muy interesante que también nos puedan acompañar porque al igual que este tema, los empleos verdes son muy desconocidos, la temática, cómo una empresa puede hacerlo y puede generar entonces vacantes asociadas a este tema. Entonces, invitadísimos, como les digo, dentro de 15 días les estará llegando por la invitación, por eso importante que nos diligencien el formato de asistencia del día de hoy. Natalia, ¿con qué mensaje vas a despedir hoy a esta gente que nos acompañó tan querida hasta todo este rato? Sí, súper chévere. Toda la invitación y todos los oyentes y la participación y el interés. Veo que muchos de ustedes son estudiantes, es invitarlos como aprender de este tema, empezar con la práctica del análisis de ciclo de vida independiente de cualquier carrera. Yo creo que la sostenibilidad ya es un tema transversal. Si ustedes ven cualquier proyecto de desarrollo, no solamente en convocatorias a nivel de academia, sino que también a nivel de industria, a nivel de regulaciones, de normativas. La sostenibilidad es algo transversal, ya se está exigiendo los indicadores ambientales, sociales y económicos y sin duda pues el análisis de ciclo de vida es como la metodología más idónea y más aceptada pues como a nivel mundial para esto. Entonces, es invitarlos a ello, que la sostenibilidad es un tema serio que se debe mirar como de una manera
muy objetiva, muy cuantitativa, no queriendo decir que la parte cuantitativa no pueda reflejar o no pueda mirar como esa parte social. El reto está ahí, como esos indicadores sociales, ese bienestar de la sociedad que es tan difícil. Si es difícil llevarlo a palabras, llevarlo a números es mucho más complejo, pero ahí está el reto de hacer de una manera transparente, de una manera verificable, de una manera objetiva, para que podamos tomar decisiones de una manera mucho más justa y, como dicen ustedes, que todas esas acciones y todas esas normativas y todas esas regulaciones no se queden en el papel, sino que se vean materializadas realmente, por ejemplo, en reducción del cambio climático y de otras acciones. Entonces, no, muchísimas gracias y contáctenme con confianza si requieren algo de mi lado, sea desde la parte profesional, técnica, con mucho gusto. Y agradecerle obviamente a Liliana, me encantan todos estos espacios y poder contribuir con un pedacito y dejarle un pedacito de lo que uno aprende, porque esa es la idea, como aprender para poderle transmitir a nuestro país pues todo lo que tenemos. Excelente, Nati, muchas gracias. Y yo creo que en Natalia también encontramos un tema muy importante, y es que su ejercicio profesional, y yo creo que en general su vida y lo que ella es para contribuir a tener un mejor lugar donde habitar, ¿no es cierto? Entonces, como desde el servicio de su conocimiento experto entregado a la sociedad, ella puede, digamos, transformar realidades en este mundo, y yo creo que ese es, como decimos, ese propósito superior que inspira a Natalia todos los días y que la hace irse a recorrer todos los países aprendiendo y, bueno, cada vez siendo pues mucho más experta en estas temáticas que tanta falta nos hacen. Bueno, de nuevo, gracias a todos por habernos acompañado en este espacio de la Masterclass Facultad de Minas. Como les decía antes, los esperamos dentro de 15 días a la misma hora, 4 de la tarde. Dentro de 15 días es, ¿qué fecha? ¿23? El 23, sí, el lunes 23, con la Masterclass de Talentos Verdes. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, gracias Natalia de nuevo, y los esperamos. Chao. Gracias. Hasta luego.